como primer domingo de este mes de enero del 2011, que es una bendición estar acá todos juntos, a el capítulo número 20 de Mateo, capítulo número 20 de Mateo. Si le quisiéramos poner un tema a esta enseñanza, yo le pondría los yo he venido de Cristo. Los yo he venido de Cristo. Leamos lo que la palabra del Señor dice, específicamente el verso 28 del capítulo 20 de Mateo, dice de la siguiente manera: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. He estado meditando, hermano amado, estos días en los que he tenido la oportunidad de hacerlo, que lamentablemente la iglesia de Cristo en el mundo ha venido descuidando los principios de Dios. Especialmente el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra. Y creo que de una manera muy suave, como normalmente ataca el enemigo a su iglesia, de una manera muy sutil, muy despacio, de la manera como usted sabe que se cocina una rana. Algunos han hecho este pensamiento, nos lo han trasladado y funciona en este caso. Si usted quiere cocinar una rana sin matarla, usted lo que hace es que pone en un sartén o una olla un poco de agua y pone la rana o las ranas ahí y empieza a subir poco a poco la temperatura sin que la rana se dé cuenta, porque usted lo está haciendo de una manera muy gradual. Va subiendo poco a poco la temperatura hasta que llega un momento en que la rana no siente cómo subió la temperatura hasta que muere. Y usted hace una buena sopa de rana, ¿verdad? A veces a la iglesia le ha pasado eso. El enemigo la ha engañado de tal manera que se empieza con muy pequeñas libertades, con pensamientos que son ajenos muchas veces al pensamiento bíblico, y normalmente la iglesia no siente, el miembro de las congregaciones no se da cuenta cómo poco a poco la temperatura está subiendo hasta que al final se da cuenta que está inmerso en una mezcla de opiniones humanas que muchas veces se predican como que si fueran bíblicas, de prácticas que no necesariamente son bíblicas, sino que a la larga son remas que muchas veces ha recibido el ministro. Y por eso en esta mañana el Señor me recordaba a mí que por lo menos vamos a ver 3 pasajes donde Él dijo ¿para qué vino a la tierra? Si nosotros podemos recordar para qué Jesús vino a la tierra, entonces vamos a tener el parámetro adecuado para examinar nuestro propio cristianismo. Yo camino en el Señor por 39 años y usted probablemente ha caminado una buena cantidad de años en el Señor. La pregunta que yo quiero hacerme y que usted también se debe hacer este día es si al conocer o recordar los propósitos por los cuales el Señor vino a la tierra, nosotros podemos comparar esos propósitos con los propósitos que actualmente tenemos como individuos, los propósitos que tenemos como familia, los propósitos que tenemos como congregación. Y creo que cada vez nosotros tenemos que ir a la palabra. Hoy más que nunca yo quiero ser un ministro que predique la palabra como está escrita. Yo siempre he creído, hermano, que el Señor a mí me puso para ir contra la corriente. Y creo que todo el cristiano que se precia de serlo en todo el sentido de la palabra necesita entender que tiene que ir contra la corriente. Y usted sabe que los salmones son aquellos que van contra la corriente y es llamativo que ellos en el camino mueren hasta llegar al lugar donde van a hacer el desove, y donde mueren ellos surge nueva vida. De la misma manera como el Señor dijo, el grano de trigo que no cae a tierra y muere no puede llevar mucho fruto. Lamentablemente yo he creído que hoy tenemos muchos evangelios
Y yo quiero, hermano amado, al empezar este año, que usted y yo seamos muy cuidadosos acerca de cómo nos acercamos a la Biblia, cómo la interpretamos, cómo la predicamos, cómo la enseñamos, qué clase de libertades nosotros nos permitimos, qué clase de libertades hemos permitido en nuestra familia, en nuestra vida, y que siempre tratemos de ver si la Biblia, como dice Santiago, es un espejo. La Biblia dice que es como un espejo donde yo vengo y descubro, dice una versión, qué clase de persona soy yo. Es la única manera frente al espejo de los principios bíblicos que yo puedo ver exactamente quién soy yo. No me voy a poder comparar con el cristiano que asiste a tal congregación, con el hermano que asiste a tal lugar, o con el hermano que tiene tal privilegio, o que tiene una iglesia de tal tamaño, sino que la única forma y el único parámetro es que nosotros veamos esos principios y en especial los propósitos del Señor. Por eso ahí dice, el Hijo del Hombre, y todos estamos de acuerdo que se refiere a Jesucristo. Mateo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino que vino a servir. Y el gran problema que yo encuentro hoy es que se hace un enorme énfasis a través de ciertas doctrinas que usted y yo somos hijos de un rey. Y por cierto, somos hijos de un rey. Pero el problema es que no se habla mucho del sacerdocio. Y la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, o un reino de sacerdotes, dice otra versión. Entonces, no solamente tenemos que hacer el énfasis que somos hijos del rey, porque hoy nosotros podemos fácilmente darnos cuenta que muchos ministros, que muchos servidores en determinadas iglesias han verdaderamente creído que son reyes. Hoy en día se predica que el pastor es un rey. Y usted sabe que un rey tiene súbditos. Por lo tanto, lo que la Escritura a nosotros nos habla en ese contexto que quisiera que leyéramos desde el verso 20, capítulo 20 y 20 de Mateo, nosotros nos vamos a dar cuenta que esto era un problema ya de hace muchos años. Y los discípulos del Señor estaban interesados en un reino terrenal. Los discípulos de Cristo no estaban tan interesados en lo espiritual. Y yo sospecho que tal vez un 90% de la iglesia en el mundo no está interesada en un reino espiritual, está interesada en un reino material. Y ya los discípulos del Señor, los cuales Él mismo llamó apóstoles, nosotros los definimos como apóstoles del Cordero, tenían grandes problemas entre ellos porque estaban tratando de definir quién sería el mayor. Y fue en ese contexto que el Señor dijo, yo vine para servir y no para ser servido. Sin embargo, usted mismo puede empezar a analizar que muchos de nosotros somos servidos. Una de las cosas que llama mucho la atención es que, y esto no es de este tiempo, sino que esto ha venido de generación en generación. Yo tengo que pensar que el evangelio que vino a Guatemala hace más de 125 años, usted tiene que recordar que quienes vinieron a Guatemala, a este país, a predicar el evangelio, fueron hombres grandotes, canchones, ingleses, escoceses, norteamericanos, muchos de ellos, y que vinieron precisamente con todo amor, incluso a ofrendar sus propias vidas, pero probablemente al ver ese tamaño de hombres, ojos azules, algunos tal vez dijeron, viene Tonatiuh a traernos la palabra de Dios, porque le estoy hablando del movimiento protestante, ¿verdad? Al que de alguna manera nosotros pertenecemos sin ser religiosos, ¿verdad? Pero tenemos que ubicarnos. Ahora, si usted es apostólico, universal y todo lo demás, entonces se equivocó de campanario, diría el doctor Ríos, ¿verdad? Pero en realidad nosotros venimos de ahí, y me parece que en cualquier lugar de América Latina, cuando estos grandes hombres en estatura, en presencia vinieron, la mayoría vinieron a ser servidos.
Probablemente, por su presencia, por lo que irradiaban, por su sabiduría, porque muchos de ellos tradujeron la Biblia y quizá ellos mismos no lo buscaron, pero se estableció un molde. De tal manera que de generación en generación usted ve que los ministros de alguna manera han logrado entender, y no solamente los ministros, sino que los ancianos de una congregación, a veces los diáconos, todos han llegado a entender que están aquí para ser servidos. Y solo ahí nos podemos dar cuenta nosotros que quizá por una costumbre, quizá por un concepto, quizá por algo que así ha sido todo el tiempo, nosotros hemos perdido el verdadero propósito por el cual el Señor vino a la tierra, como fue que Él vino para servir. Todo cristianismo que no esté basado en el hecho de servir a otro y de servirnos unos a otros está alejado de la Biblia. Y nosotros tenemos que empezar a meditar qué clase de cristianismo tenemos. ¿A cuánto les gusta aquí ser servidos? A usted no. No sea mentiroso, hombre. ¿A quién le gusta ser servido? Qué rico se siente que lo sirvan. ¿Verdad que sí? Se siente rico. Pero el Señor, que era el más alto y que es el más alto de todos, es interesante, por lo menos a nivel tierra, ¿verdad? En su función, porque el Altísimo, por supuesto, es más alto que todos, que aunque Él en función, no en esencia. Pero mire lo que dice rápidamente, vamos a leer el capítulo 20 y verso 20. Dice, en este tiempo se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose. Yo pondría ahí hipócrita, porque llegó a postrarse porque quería algo. Ella estaba siendo una hipócrita, igual que sus hijos. Y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué deseas? Le dice, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, entiéndase ahí, terrenal. Todos estaban queriendo pertenecer a un reino terrenal para ser importantes. Eso es uno de los grandes problemas del alma humana. Quiere ser importante. Y entonces vemos aquí que dice, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Jesús dijo, no sabéis qué estáis pidiendo. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos cosas al Señor y no sabemos lo que estamos pidiendo? El estar en un lugar tan prominente significaba un sacrificio muy grande. Porque en la lógica del reino de Dios, en la lógica de Cristo, el grande es el menor. El grande es el servidor. El grande es el que da su vida por otros. Pero esa no es la lógica humana. La lógica humana es el que estudia más, el que tiene más dinero, el que tiene más presencia, el que tiene más currículum, el que tiene más palancas. Entonces, aquí usted puede ver que eso de usar palancas era muy antiguo, ¿verdad? Porque la mamá de estos dos hijos del trueno, que así se les llamaba, quería manipular a Cristo. Es llamativo que a Cristo lo quiso manipular su mamá. En las bodas de Caná nosotros nos damos cuenta que el Señor, no de una manera ofensiva, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y no le está hablando mal a su mamá, sino que la está poniendo en su lugar, en el aspecto que tiene que ver con su ministerio. No sé si me entienden. En otra ocasión dice, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Porque otra vez querían meterse en su ministerio y él no los atendió. Pero la Biblia dice que él no pecó en todo lo que él hizo, sino que lo que él estaba dando era prioridad a su servicio ministerial. Y entonces dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Nota usted que él está dando importancia a lo que en ese momento ministerial él le estaba dando importancia? A veces la familia se mete en el área ministerial. Algún varón en alguna ocasión tiene que decirle a su esposa, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y seguramente se va a ir de la casa, porque va a sentir raro, ¿verdad? Pero me está entendiendo lo que le quiero decir.
¿Qué tienes conmigo, hijos? Porque todo aquello que te saque del plan de Dios, que es tu prioridad número uno, en algún momento vas a tener que establecer qué es lo que verdaderamente tú vas a hacer. ¿Vas a hacer lo que dice tu familia? ¿Vas a hacer lo que dicen tus amigos? ¿Vas a hacer lo que dice el pastor? ¿O vas a hacer lo que el Espíritu de Dios te habla a ti en lo personal? Nota entonces que dice el verso 22, dice: ¿podéis beber la copa que yo estoy por beber? Y le responden de una manera tonta: podemos. ¿Cuál era la copa que iba a beber él? La cruz, pero más profundamente y más delicado, el holocausto. Ellos sí tenían pecado. Por lo tanto, al seguir la ruta del pecador, se hubieran quedado en la muerte segunda y no hubieran salido. A no ser que aplicaran en el camino fe y que tuvieran toda la revelación acerca de la sustitución. Pero dicen tontamente: sí podemos. ¿Se da cuenta usted que cuando buscamos privilegio, a todo le decimos sí podemos? Cuando queremos posiciones, cuando queremos alcanzar ciertas cosas, sí decimos podemos, sin saber a qué nos estamos metiendo. Les dice: a la verdad, de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha e izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Usted tiene que recordar que hubo una escuela del Padre, ¿no es cierto? Y en esa escuela del Padre dice que el que aprendió viene a Él. Pero déjeme pensar que el que aprendió y de alguna manera en esa escuela del Padre alcanzó cierto mérito o alcanzó algo especial en la vida existencial, que es la que estamos viviendo, probablemente es puesto en un lugar de honra. Dice la Biblia que en la casa grande hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Y siempre el doctor Ríos, así muy entre nos hablaba y nos decía: Dios sabe por qué hay macetas que no pasan del corredor. La explicación la tenemos en la preexistencia. ¿Se da cuenta usted que hay gente que se le habla del Evangelio y 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 no hay manera que busquen, no hay manera que se rindan? En cambio hay personas que de la manera más sencilla usted les comparte el Evangelio y ahí van, y son dóciles para aprender, y son dóciles para dar fruto, y cuando vemos nosotros van avanzando mucho más rápidamente que gente que no avanza. Esas explicaciones generalmente están en la preexistencia. Ahora, cuando oyeron, dice el verso 24, los 10, es decir, los otros discípulos, se enojaron a causa de los dos hermanos. ¿Pero por qué se enojaron? ¿Se enojaron porque eran espirituales y se estaban dando cuenta de la carnalidad de Juan y de su hermano Jacobo? ¿O se enojaron porque les estaban comiendo el mandado? ¿Por qué se enojaron? ¿Qué cree usted? ¡Ey, está aquí! Se enojaron porque les estaban comiendo el mandado. Se enojaron porque usaron a la mamá y dijeron: ¿cómo es posible? Y el primero haber sido Pedro, ¿verdad? Porque Pedro mandó a comprar la espada para ser el segundo en jefe. Pero nota usted que los mismos discípulos de Jesús caminaron con él, oyeron sus enseñanzas, vieron sus milagros portentosos, y a pesar de eso no entendieron el Evangelio. Porque siempre vieron del Evangelio y sacaron del Evangelio lo material. Y la iglesia de estos tiempos se le olvidó el verdadero propósito por el cual está en la tierra, que según lo que vemos ahí, nosotros debemos de ser seguidores de Cristo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si la iglesia de Cristo tuviera ese deseo, y uno de los anhelos que yo he buscado desde que he estado pastoreando esta congregación es hacer de usted un servidor. Pero yo lo observo a usted. Ya le dije que yo soy observador.
Aquí hay gente que no mueve una silla. Y no estoy enojado, solo observo. Cada vez que hay que mover sillas se hacen los locos. Como que si eso los fuera a afectar. ¿Usted cree que si Cristo viniera a nuestra congregación, Él vendría a ser servido? No, Él vendría a servir. Yo le aseguro que si viéramos a Cristo doblando sillas, haciendo cosas, barriendo, nosotros también nos ponemos a barrer, porque nosotros queremos hacer lo que hacen los importantes. Pero, hermano amado, el cristianismo que yo veo en la Biblia es para servir y servirnos unos a otros. Por eso una de las grandes paradojas que se daba en el IMSS Central en aquellos tiempos, no me dejará mentir Otto Ríos, que está ahí al fondo, es que encontrábamos médicos eminentes, vestidos de azul y gris, con su rótulo de diáconos, muy orgullosos de ser ellos diáconos. Y pasaban debajo del agua, aparcando o ayudando a que se parquearan bien. El hermano obrero, en su carro que ya se le caía todo. ¿Quién puede hacer esa transformación? Ese eminente médico, ese tremendo empresario, al que al pensamiento le sirven en su empresa. ¿Qué quiere don José? Quiere su taza de café. Pero en la iglesia, él llevaba la taza de café. Él lavaba los baños. Y aquel que le tocó lavar los baños de Montelín. Aquí hay diáconos que tal vez les tocó lavar esos baños, eran letrinas. Y usted sabe cómo huelen las letrinas, especialmente si no se les echa cal. Y como los hermanos siempre tienen mala puntería, ¿verdad? Ya se imagina usted el hedor. Si cuando uno pasaba por enfrente, uno sentía, especialmente cuando eran miles y miles de personas las que usaban esas letrinas. De ahí salió el corito aquel: si no fuera por el Señor, no lo haría yo. No lo haría yo. No lo haría yo. ¿Cuántas cosas, hermanos amados, podemos ver en un cristianismo en el que el Señor, el grande, vino a servir al pequeño? Y por eso el Señor define en estos versos, dice: entonces Jesús los llamó y les dijo, porque estaban enojados, y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. Me gusta, y subraya si usted quiere en su Biblia. Dice, verso 26, no será así entre vosotros. Por eso, hermano amado, bajo ninguna circunstancia un ministro de Dios se debe de enseñorear de las ovejas, o se debe de enseñorear de los líderes. Una de las cosas que yo he anhelado con todo mi corazón en esta congregación es que usted y yo, que servimos, podamos capturar el corazón de Dios y en especial el ejemplo de Cristo para servir a los demás. Por eso yo estaré todo el tiempo en total desacuerdo cuando un líder, aprovechándose de su autoridad, daña a alguien que considera un subalterno. Porque eso es en el mundo, eso es un cristianismo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no está de acuerdo a los propósitos por los cuales el Hijo del Hombre vino para servir. Y eso tiene que cambiar la mentalidad nuestra. El reto que yo le traigo este nuevo año es que nosotros aprendamos a ser servidores. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. A mí me llena mucho de gozo cuando encuentro hermanos y hermanas
con una capacidad de servicio maravillosa que les nace del corazón. Yo creo que así deberíamos de ser todos. Hay gente que hace algo y está molesta. Yo recuerdo diáconos allá en el IMSS Central que siempre estaban molestos. Había uno en especial que ya se lo conté, ¿verdad? Que nunca lo conocía aún. Yo creo que también a ti te mandó a otro lado, ¿verdad? Porque no te conocía y era el hijo del pastor. Pero como que tenía amnesia. Pero toda la vida, por años, yo no vi a ese diácono sonreír. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender cuando servimos a otro es a sonreír, sintiéndonos privilegiados de servir al Dios de la gloria cuando servimos a nuestro hermano. Aunque solo haya un amén. Gloria a Dios. Y miren lo que dice acá. Verso 27. Y el que quiera ser primero entre vosotros, o sea, si usted quiere ser primero, será vuestro esclavo, dice esta versión. ¿Cómo dice su versión? Siervo, ese es el dulos. El dulos era el que lavaba los pies de los caminantes, era el esclavo de la casa. Pero acuérdese que en la casa habían esclavos que tenían un tiempo en el cual eran esclavos, y cuando terminaba ese tiempo, el patrón, el dueño del esclavo le decía: ¿quieres quedarte en casa? Y si ya tenía esposa y tenía hijos, él podía decidir si se quedaba en casa o no. Y cuando él decidía que se quería quedar en casa, entonces le horadaban la oreja con una lesna y lo hacían en una ceremonia especial y se convertía en siervo por amor. Y el siervo por amor ya no era alguien que tenía que hacer las cosas porque lo obligaban, sino que había aprendido tantos años de estar en la casa de su Señor que le leía el pensamiento. ¿Usted cree que Jesús y el Señor, el Padre, anhela servidores que le leamos el pensamiento? Que cuando Él está pensando en que hay que ir a visitar a un enfermo, nosotros nos disponemos. Yo me he puesto a pensar que nuestro evangelio se ha ido tan lejos de la realidad bíblica que, por ejemplo, yo veo al Señor sanando enfermos y la iglesia ya no sana enfermos. Yo veo al Señor poniendo la mano sobre los endemoniados y estos son liberados y ya no se ve mucho eso. Yo veo que el Señor iba a donde estaba la necesidad, porque Él dijo: yo he venido, en otra ocasión lo dijo de esa manera, no por los sanos, sino que vine por los enfermos. Y si Él vino por los enfermos, hermano amado, nosotros también necesitamos ir a los enfermos. Pero dígame usted, ¿a quién aquí le gusta visitar enfermos? Ah, qué bueno que sea sincero. No mucho, ¿verdad? Cuando uno llega a visitar enfermos, a veces se deprime, ¿no es cierto? Sale uno deprimido. A menos que uno se deje usar por el Señor. Pero fíjese que ahora los ministerios a los enfermos se terminaron. Antes los hospitales estaban llenos de gente que iba a orar por ellos, que prefería dejar un domingo para ir a pasear e ir a orar por los enfermos, aunque fueran desconocidos. Yo sé que muchos de ustedes quizá lo hicieron, quizá lo hicimos en algún momento. A veces nos cuesta visitar al familiar enfermo. Nos cuesta, hermano amado, hacer lo que Jesús, si estuviera en la tierra en estos días, haría. Y todo lo que hemos dejado de hacer, que Cristo haría, hermano amado, es el resultado de un evangelio humanista, a la manera de la mente de cada uno de nosotros. Al final, yo he tenido bien claro, hermano, que su doctrina no es la que usted sabe intelectualmente del libro. Su doctrina es exclusivamente lo que usted y yo vivimos. Esa es su verdadera doctrina. Esa es la doctrina que pueden leer aquellos que lo ven a ustedes como una carta abierta. Su doctrina, lo que usted sabe de la Biblia, lo que Dios le ha hablado, es exclusivamente lo que usted vive, no lo que usted sabe. En el IMSS siempre han habido servidores que predican bien.
Siempre han habido personas que hablan bonito. Al fin y al cabo, nuestro pastor engendró maestros, engendró 5 ministerios. Y en esos tiempos se oía que el diácono que servía, si usted lo ponía en un púlpito, predicaba de una manera tremenda. Y era verdad. Pero ¿sabe qué? Mucho intelectualismo, mucho conocimiento y poca vida. El examen final, usted sabe que el Señor va a hacer pronto, no es cuánto sabes de la Biblia o cuánto sabes de la doctrina del libro. El examen es cuánto amas. Y yo creo que si nosotros amamos a aquel que vino a servir, nosotros queremos parecernos a Él para poder servir. Pero yo quiero que me acompañe a San Juan capítulo 10 y veamos un pasaje donde podemos ver otro de los yo he venido, que nos definen cuál es el propósito por el cual el Señor vino a la tierra y que nos marcan a nosotros por lo menos un parámetro con el cual comparar lo que actualmente estamos haciendo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor. Qué bueno que no es un ministro, ni siquiera del siglo I, no es uno de los apóstoles, es Jesús mismo el que está enseñando acá. Dice, yo he venido. Eso marca un propósito, eso marca una meta. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuestro evangelio debe ser un evangelio que nos transmita vida. Según esto, Jesús vino a la tierra para darnos vida. Usted recordará que en la Biblia hay 3 palabras que se definen vida en el idioma griego. Una es bios, que es la vida del cuerpo. Otra es suche, que es la vida del alma. Y finalmente, zoe, es la vida del espíritu. Y lo que se menciona acá, yo he venido para que tengan vida, se puede leer de esta manera. Yo he venido para que tengan zoe. Es la verdadera vida. Quise recoger un concepto que trasladan acerca de esta palabra que me pareció sumamente interesante, porque la define como que esta vida es vida como la que tiene Dios. Está bonito, ¿verdad? Vida como la que tiene Dios. Aquello que el Padre tiene en sí mismo. Entonces Jesús vino a la tierra, murió y resucitó para que nosotros tengamos la vida de Dios, lo que tiene el Padre en sí mismo. Dice 1 Corintios 15 que Adán fue hecho alma viviente, pero que el postrer Adán, es decir, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Es decir, que a él le dieron la capacidad al morir de transmitir vida, pero la vida de Dios, la vida del Padre. Y dice, yo he venido para que tengan vida. Ahora, yo lo quiero hacer reflexionar a usted en estos minutos. Si la vida que usted está viviendo es vida. Yo recuerdo que mi mamá, cuando la cosa se le ponía muy difícil con sus enfermedades, ella decía, vida para que fuera eterna. ¿Alguno de ustedes oyó alguno de esos refranes? Pero yo quiero hacerlo reflexionar a usted. ¿Cómo es su vida? Independientemente de venir el domingo a la iglesia, ¿cómo es su vida? ¿Esa vida realmente es la que el Señor le quiere dar? ¿O usted ya el día de mañana o hoy por la tarde siente como que no hay vida? Usted sabe que estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando usted estaba muerto en delitos y pecados, era más alegre. ¿Sí o no? Yo le aseguro que aquí había gente que era más alegre cuando estaba muerto en delitos y pecados. Porque aunque el mundo lo engañaba, se dejaba engañar. Y con unos traguitos entre pecho y espalda, se sentía el rey de la fiesta. Y andaba sonriente. Bueno, otros se ponen a llorar, ¿verdad? Pero en realidad
si usted pusiera en balanza la vida que tenía antes, cuando dice la Biblia que estaba muerto en delitos y pecados, y la vida que está llevando ahora, tendría que subir con mucho peso la otra, la vida de Dios. Pero muchos cristianos, hermano amado, cuando uno habla con ellos, cuando uno mira cómo viven, cuando uno observa lo que realmente es su vida, uno se pone a pensar que no han entendido para qué vino el Señor. Porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida, y ciertamente murió para que tuviéramos vida, y que esa vida fuera abundante. Ahora, ¿sabe cuál es el gran problema? Que nosotros hemos entendido mal lo que es vivir. Nosotros hemos creído que el tener las cosas materiales es lo que nos hace vivir y lo que nos da felicidad. Eso nos lo transmitió fuertemente el mundo y seguimos creyéndolo porque no hemos renovado la mente. No hemos permitido que la palabra de Dios, con sus verdades, con sus remas, verdaderamente cambie nuestra manera de vivir. El mundo nos dice que si sacamos un título universitario, y si sacamos esto, y si sacamos lo otro, y si tenemos dinero, y si usamos ropa de marca, y si tenemos un buen carro, eso es lo que el mundo nos ha dicho que es vivir. Eso es una mentira. Esos son accesorios para la vida. Porque es la vida del Espíritu. Es la vida que Dios tiene. ¿Usted se imagina a Dios sintiéndose orgulloso por ir en un Mercedes? ¿Usted se imagina a Dios yendo en un Corvette? ¿O en uno de esos carros sumamente caros que usa el agente 007? ¿Usted se imagina a Cristo montado en un carro de esos? ¿Y que eso lo haría feliz? ¡No! ¿Sabe qué lo hizo feliz? Morir en la cruz. Porque dice en el libro de Hebreos que por el gozo puesto delante de Él menospreció lo oprobio. ¡Aleluya! Porque nos vio a nosotros. Él murió para que tengamos vida. Por eso, hermano, mire, yo sé que yo a veces lo puyo y últimamente no lo he puyado mucho. Y tengo la necesidad de hacerlo. Porque no puede ser que el cristiano viva con la cabeza hacia el piso si ha entendido lo que es su evangelio. Su evangelio es vida, de una vez añade, en abundancia. El problema está que entendemos abundancia. Siempre hemos entendido abundancia por dinero. Esa es la trampa más grande. Por eso los evangelios que hoy están en boga son los evangelios que ofrecen prosperidad. Los grandes recintos se llenan aquellos que ofrecen la fórmula de la felicidad, que es tener dinero. Hoy en día se construyen grandes templos y no estoy herido por eso. Yo creo que Dios le da a cada quien. Pero me pongo a pensar que se construyen grandes emporios donde la gente no va por oír palabra, que por cierto no hay mucha. Se reduce el tiempo a la palabra en 15 minutos para que no se aburra la gente. Porque ¿qué va a decir el diputado tal? ¿Qué va a decir el alcalde cual? O el empresario que su minuto vale $1.000.000. Mejor le predicamos 15 minutos la palabra. Y el énfasis es lo material. Hoy no se habla de cómo servir, de cómo ser esclavo, de cómo ser alfombra. Hoy se habla de cómo ser un triunfador. ¿Cierto o no? De cómo tomar todo lo importante de este mundo. Y yo no estoy predicando un evangelio de pobreza. Porque el Señor nunca fue pobre. Y aunque ellos utilizan mal este pasaje, dice, es que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Pero hay que entender qué riqueza. El Señor no vino a la tierra, no podemos, hermano, bajar tanto el propósito del evangelio al punto de que el Señor solamente vino a morir para hacernos ricos, porque la riqueza de este mundo solo dura 80 o 100 años. Él vino para darnos una vida eterna, una vida con Dios. Claro que Él está interesado que prosperemos, claro que Él quiere que tengamos todo, pero ¿sabe qué? No lo da muchas veces porque no hemos prosperado el alma.
Porque lo único que hace prosperar el alma es la palabra del Señor, la renovación de la mente, el estar dispuesto a obedecer la palabra, el poder ser consecuente con lo que yo creo, el poder adornar con mis actos la doctrina. ¿De qué me sirve a mí saber doctrina aquí, allá, si mi vida no la adorna? Si con mis actos yo desdigo todo lo que predico, todo lo que enseño. Si los que me conocen realmente, que son los de casa, no pueden decir ni un amén ante mi enseñanza o mi predicación. Tenemos que recordar que Él vino para que tuviéramos vida. Debemos recordarles a nuestros hijos cuál es la verdadera vida. A veces los padres hemos sido insensatos. Muchos de nosotros que tuvimos tanta escasez económica, creo que muchos de ustedes pasaron lo que yo pasé, escasez económica. Pero la oportunidad de ir a la universidad, por misericordia de Dios, la oportunidad quizá de ser un empresario, la oportunidad de hacer algunos negocios, nos ha permitido obtener algunas cosas. Y hemos creído y le hemos transmitido a nuestros hijos que la vida es ropa de marca. Hemos permitido eso. Tenis tales o cuales. Hemos dejado que la presión de los compañeros de estudio los presione más que el concepto de Dios. Y ellos quieren los juguetes de marca, los teléfonos de marca, los teléfonos más importantes, porque creen que eso es la vida. ¿Y sabe qué es lo triste? Que cuando lo tienen se dan cuenta que esa no es la vida. Porque cada vez que tú alcanzas un sueño material, no me dejarás mentir que se abre la posibilidad de otro. Y nunca termina el techo, nunca termina la sensación de querer más. Porque estás equivocado, estás engañado, el mundo te ha engañado. Hoy nos transmiten a nosotros que el cristiano es aquel que anda en buen carro, que tiene buen dinero. Y el verdadero cristiano es el que está dispuesto a retomar los propósitos de Dios. Yo como padre de familia tengo que transmitirle a mi familia que la vida que vale la pena es la vida de Dios. Que aunque haya apreturas económicas es la vida de Dios. Que aunque haya abundancia económica es la vida de Dios. Lo que cuenta, porque ya somos eternos. Y usted y yo no nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada. Las 20 tierritas que usted tiene se las va a dejar al anticristo. O tal vez a la familia que se va a quedar. Si usted nota, mucho del énfasis que se está haciendo ha tenido incluso que cambiar la misma escatología. Por eso para los que hablan prosperidad, Cristo ya no puede venir porque es un problema Cristo. Que venga Cristo es un problema porque entonces Él va a arreglar las cosas. Por eso la teología de la prosperidad se tiene que unir a la doctrina del reino ya. Porque vamos a ser ricos, vamos a tomar posiciones políticas, vamos a tomar el reino en la tierra y vamos a arreglar el mundo. Qué falacia y qué tontería la de un evangelio así. Triste porque tarde o temprano va a venir frustración. Lucas capítulo 4. El último de los que quiero compartir por razones de tiempo, de los yo he venido de Cristo. Esto nos permite a nosotros, como una plomada, hermano, la Biblia es una plomada. Nosotros en este año tenemos que ponernos plomada para ver si andamos torcidos. Nos ponemos la plomada a través de los principios de Dios y los propósitos de Dios. Capítulo 4 y verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Usted encuentra por lo menos 6 cosas ahí por las cuales Cristo vino.
Y la primera es evangelizar o llevar buenas nuevas a los pobres. Muchos se complican y dicen, no está hablando de los pobres, como normalmente nosotros lo vemos, sino que de los pobres en espíritu. Yo quiero pensar que el Señor le va a evangelizar a todos aquellos que sientan la necesidad espiritual de poder escucharlo. La tarea nuestra es buenas nuevas a los pobres, sean estos literalmente pobres o aquellos que teniendo tanto dinero son más pobres que los verdaderos pobres. Hay gente que tiene tanto dinero, hermano, que triste, que no vive feliz. No vive tranquilo por las variaciones de la bolsa. Hemos asistido estos últimos años a ver cómo los multimillonarios se quedan sin dinero. O aquel que tiene sus 50,000 quetzalitos, de repente hizo una mala transacción, los puso en autocasa. Eso ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y se le fueron volando. Porque realmente no podemos poner nuestra confianza en las riquezas. Tenemos que ponerla precisamente en aquel que trae buenas nuevas a los pobres. Hermano, la iglesia está para evangelizar. Discúlpeme, pero la iglesia no está para hacer conciertos. La iglesia no está para hacer muchas de las obras de caridad que a veces se hacen. La iglesia no está para formar un partido político. La iglesia está siguiendo a su Señor por el propósito que Él nos ha establecido: traer buenas nuevas a los pobres. La iglesia se ha olvidado de evangelizar. ¿Sabe qué me ha asustado a mí últimamente? Ya no veo evangelistas en el mundo cristiano. Gille con sus 85 años creo que ya predica poco, ¿verdad? Por lo menos yo hace poco no lo he visto que predique. Tal vez está muy cansado, que tal vez lo sigue haciendo en Puerto Rico con sus 85 años. Pero ya, Manuel Ávila me contaba a mí con sus 50 años de ministerio. Empezó en el 60 a predicar aquí en Guatemala, me dijo. Y me decía con mucha tristeza que ya no lo invitaban a predicar, porque su mensaje se había vuelto obsoleto en Estados Unidos. Porque la verdadera palabra de Dios es obsoleta ya. Si Manuel Ávila se pone a predicar de prosperidad, se pone a predicar de ministerios apostólicos y ministerios proféticos, y se pone a hacer mucho de lo que en estos días se hace, le aseguro que no le faltarían las invitaciones. Pero la verdadera palabra del Señor está cayendo en decadencia. Y yo me gozo de que usted todavía sea un auditorio que puede soportar la sana doctrina, porque dice que vendrán tiempos en los que no se soportará la sana doctrina, sino que van a amontonar maestros que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que desde los púlpitos les van a decir cosas que el pueblo anhela hacer. Cristo vino y fue ungido para evangelizar a los pobres. Pero también dice, me ha enviado. Note usted que Cristo fue enviado. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Si en la iglesia hay gente cautiva de espíritus, imagínese usted en el mundo. Yo le aseguro que usted tiene familiares que están cautivos por el alcohol, por las drogas, por el sexo. Yo le aseguro que usted tiene personas conocidas, compañeros de trabajo que están cautivos. Y usted puede ver en qué medida usted, en lo personal, y yo nos hemos alejado del verdadero propósito del evangelio si en nuestra vida no estamos viendo la realidad de gente que cercana a nosotros es proclamada la libertad de esos cautivos. Cristo ganó la libertad de todo cautivo. Y en Cristo y en lo que Él hizo, nosotros podemos tener la confianza que Él ha hecho eso. Pero dice, yo he venido para traer libertad a los cautivos. Ahora imagínese usted si uno como pastor mira que hay gente cautiva en su propia iglesia.
y que no hay manera que salgan y rompan las ataduras que los atrae al pecado. ¿Cómo estaríamos nosotros listos y dispuestos para poder ir a otro a liberar? Tú no puedes dar lo que no tienes. Ojalá que nosotros, al querer volver al evangelio original y practicar el evangelio original, podamos tratar de descubrir qué ataduras todavía tenemos y ser libres de ellas. Tú no puedes ir a liberar a alguien si todavía el alcohol te hace ojitos. Tú no puedes ir a liberar a alguien si las faldas todavía te enamoran. Tú no puedes, hermano, hacer aquello que todavía no has experimentado, por lo menos con autoridad. Y el evangelio que está en la Biblia me habla a mí de libertad a los cautivos. Y eso habla de espíritus inmundos. Eso no está hablando solamente de cárceles donde están las personas presas, que por cierto también hay ministerios que de alguna manera la iglesia puede tener y puede llevar a cabo, sino está hablando probablemente más de esos millones y millones de gente cautiva, y que la iglesia realmente ha perdido su sal, ha perdido su sabor. Nosotros ahora somos cristianos sin sabores. No hay sal en nuestras palabras. No hay poder que se manifieste para libertar a los cautivos. Usted se imagina nuestros jóvenes ahí en la universidad o en los colegios poniendo manos, echando fuera demonios. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Pero probablemente verían a padres haciendo lo mismo. A veces ni nosotros mismos podemos echarnos fuera lo que tenemos adentro. A veces ni nos aguantamos nosotros mismos porque sabemos que hay ataduras. Hay ataduras que nos unen a un carácter maternal, a un carácter paternal que no necesariamente es de Dios, ancestros que nos atan. Hermano, son 14 generaciones que cabalgan sobre nuestras cabezas. Un abuelo mujeriego, una abuela fumadora. ¿Cuántas cosas habrán dentro de nuestras generaciones que nos atan? Un tío cachureco, religioso. ¿Cuántas cosas nos tendrán a nosotros atados? Y el Señor dijo que Él ha venido para traer libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos. Esto es ministración del alma. Aunque literalmente el Señor ponía la mano y muchos ciegos fueron sanados, yo creo que ahora, aunque no quita el hecho de que el Señor pueda hacer portentos hoy, pero en realidad hay mucha ceguera religiosa. Pablo hablaba acerca del velo que hacía que los judíos no entendieran la palabra de Dios y la revelación que le habían dado al apóstol Pablo. Eso quiere decir que cualquier religión, aún la evangélica, hermanos, si tú lo que tienes es una bonita religión evangélica, tienes velo religioso. No puedes ver, aunque sepas. No logras, hermano, ver el horizonte de Dios y por eso muchas veces tu vida es como es. El Señor dice que vino para restaurar la vista a los ciegos. Y me gusta la palabra restaurar, porque restaurar es algo que ya hubo. Y yo me temo que a veces nosotros los cristianos hemos permitido que velos de diferente índole otra vez caigan sobre nuestros ojos. Por eso usted, hermano, tiene que analizar. Y es un buen principio de algo, porque mucha gente motiva a que nosotros reflexionemos. Y ciertamente debemos reflexionar. Yo como ministro estoy reflexionando qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Porque tengo una responsabilidad, pero usted como oveja, como servidor, como líder, también tiene que reflexionar, tiene que darse cuenta si realmente usted y yo caminamos de acuerdo a los propósitos por los cuales el Señor vino a la tierra. Si en la iglesia local, como esta, no hay vista a los ciegos. Hermano, a mí me preocupa cuando hablo con personas y después de mucho tiempo todavía están batallando la misma batalla. Me preocupa eso, porque me pongo a pensar, ¿soy yo como ministro? ¿O es esa persona
como oveja. El problema no está arriba. ¿Es que yo no me estoy dejando usar para liberarlo? ¿O esa persona no quiere ser liberada? Es que la palabra no tiene poder, la palabra siempre tiene poder. La administración del Espíritu siempre está presente. Los dones están dispuestos para poder ser liberado, para poder quitar las vendas. La pregunta es si después de que te la quitan te pones otras. ¿Hasta aquí usted se está dando cuenta que usted puede tener un evangelio diferente al bíblico? Aunque parezca muy bueno. Cada vez que usted anhele ser servido, recuérdese, ese no es el evangelio de Cristo. Hay gente que anhela los puestos precisamente para ser servido. Yo he vivido muchas cosas y recuerdo que había un hermano en especial que le gustaba sentarse a la par mía. Yo me he dado cuenta que hay hermanos que les gusta sentarse a la par del ministro, sea quien sea el ministro. Y cuando yo quería hacer algo, le decía, mira, por favor, ¿me puedes ir a cerrar la puerta? ¿Sabe qué hacía? Iba corriendo a buscar un diácono. Dice el pastor que cerré la puerta. Y yo le había dicho a él que cerrara la puerta. Y lo agarré como 5 veces, buscando quién le hacía el chance. Y no se daba cuenta que yo lo estaba probando. ¿Cuál era el interés de estar cerca de mí? Y lamentablemente fue hallado falto. Porque yo quería ver su disposición. Usted sabe que a los servidores hay que probarlos. ¿O no dice eso la Biblia? Sí dice, al neófito hay que probarlo. Porque si al neófito se le da de repente una función, dice que se hincha. Los que hemos estado los miércoles para hablar acerca de naturalezas derivadas y cosas así un poquito complicadas, recordarán que les he dicho que la misma creación de las naturalezas derivadas, de esas envolturas, tuvieron que ser probadas. Si Dios prueba todo lo que crea, hermanos amados, todos nosotros tenemos que ser probados. Yo sé que estoy siendo probado, he sido probado y seguiré siendo probado. Y lo que anhelo es no ser hallado falto. Y cuando sea hallado falto, que el Señor tenga misericordia de hablarme para poder rectificar. Yo termino. A enviar en libertad a los oprimidos. Hay una versión, me parece que es Reina Valera, que dice: a sanar a los quebrantados de corazón. Y el quebrantado es aquel que su vida está hecha a pedazos. ¿Se acuerda que yo le dije que en la escuela del quebrantamiento todos nos íbamos a tener que ser matriculados? Porque Dios usa a los quebrantados. Pero dice que primero debemos ser sanados. Si la palabra en el griego de quebrantamiento es como un rompecabezas que están tiradas las piezas por todos lados, y a veces sentimos así que es nuestra vida, la sanidad del quebrantamiento es que juntan todas las piezas. Moisés, cuando era tartamudo en el desierto, después de pasar 40 años y que ya se le había olvidado que la visión era libertar al pueblo, parecía un rompecabezas con un montón de piezas tiradas. A mí me hubiera gustado oír y hacerle una entrevista a Moisés en ese tiempo. Y tal vez ya ni se recordaba mucho de Dios y de sus promesas, porque su vida estaba hecha a pedazos. Pero era el momento en el que el Señor, cuando se le apareció en la zarza y le mostró un terreno más santo y le dijo que se quitara las sandalias, tipo del caminar en el mundo y el caminar humanista nuestro, y lo mete sin zapatos a ese terreno más santo, ahí lo integra otra vez. Pero ¿sabe cómo? Como solo Él sabe integrarnos, como solo Él sabe sanarnos, y le da el verdadero propósito. Y entonces ese viejito de 80 años todavía tiene suficiente fuerza para batallar otros 40 años y liberar al pueblo de Egipto. Él quiere sanar a los quebrantados y a proclamar el año favorable del Señor. Hoy en Escuela Dominical oíamos que Cristo, como una ciudad de refugio, esas puertas siempre están abiertas.
que ya llevamos cerca de 2000 años, donde la puerta de la gracia está abierta de par en par. Por esa razón nosotros debemos aprovechar esa gracia. Pero reflexionar, hermanos, yo no me voy a ir tranquilo esta mañana si no lo hago reflexionar por lo menos a alguien de los que están aquí acerca de qué clase de cristianismo está usted viviendo. Si no le gusta su cristianismo, yo lo motivo a que lo busque en la palabra del Señor y que tal vez medite en estas cosas por las que Él vino. Nota que Él no vino a hacer política. Nota que Él no vino a tomar reinos. ¿Nota usted que Él no vino a hacerse rico en la tierra? Él vino para servir. Él vino para predicar buenas nuevas. Él vino para dar libertad a los cautivos. Él vino para que tengamos vida y que esa vida sea abundante. Yo anhelo mucho que este año usted sea un transmisor de vida. El discipulado no es aprender Biblia. Yo creo que nosotros nos equivocamos en eso. Estudiamos mucho la palabra para transmitir conocimiento. El discipulado es transmisión de vida. El discipulador transmite su vida al discípulo. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Transmitir su vida a sus discípulos. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que fácilmente nos deslizamos en un evangelio que seguramente no te agrada. Padre, venimos reconociendo que muchas veces lo que ha llegado a nuestras vidas es religión. Y esa religión nos ha opacado, nos ha marchitado, a veces nos ha quitado el propósito, que ese es el intento humano de tergiversar, Señor, aquello por lo cual tú viniste a la tierra. Señor, queremos reconocer que hemos sido servidos, que nos gusta que los demás nos atiendan, que los demás reconozcan nuestras cualidades, que los demás nos den honra, que los demás nos bendigan. Pero Señor, cuando vemos en tu palabra que tú viniste como hijo de hombre, como el hijo de hombre, para servir y no para ser servido, eso nos hace reflexionar que nuestro evangelio se ha deslizado en otras cosas. Solamente tú, Señor, a través de un impacto de esta palabra en nuestros espíritus, nos puedes levantar como servidores, gente dispuesta a servir, gente dispuesta a no buscar títulos, posiciones, sino sencillamente ser tenido por digno de servirte a ti, sirviendo a los hermanos, visitándolos, orando por ellos, buscándoles hacer un favor, buscando servir como tú lo harías si estuvieras hoy en la tierra. Pero también, Señor, queremos reconocer que si nuestro evangelio nos ha llevado a una vida religiosa, aburrida, donde todavía, Señor, se suspira por los ajos y las cebollas, donde todavía, Señor, a pesar de estar fuera de la bota de Egipto, a pesar de estar fuera del alcance del mundo, todavía no nos ha sido crucificado como Pablo lo hizo. Nosotros te pedimos, Señor, que podamos reconocer que tú viniste para darnos vida, la vida de Dios, la vida que está en el seno del Padre. Tú sacaste a luz la vida y la inmortalidad. Por eso, Señor, si tu plan es que en esta tierra
haya momentos difíciles de escasez material, de enfermedad física, de situaciones difíciles de poder manejar. Señor, que eso no nos quite el gozo de poder experimentar la verdadera vida, la vida que no se puede comprar porque tú pagaste el precio con tu sangre, es la vida del Espíritu. Esa vida donde nos podemos regocijar en el Espíritu, donde podemos tener paz en el Espíritu, donde podemos tener gozo en el Espíritu, donde podemos, Señor, a pesar de lo difícil que tengamos que enfrentar cada día, saber que tú apareciste y moriste y resucitaste para darnos vida. Ese es el evangelio que queremos experimentar, Señor. No un evangelio religioso, no un evangelio de carga, no un evangelio de que tengo que ir a enseñar, tengo que ir a predicar, tengo, para quedar bien ante el ministro, quedar bien ante el ojo humano, sino una vida en abundancia que fructifica en servicio, que fructifica, Señor, en amor, que fructifica, Señor, en cada uno de los frutos de tu Espíritu Santo. Señor, recuérdanos que tú fuiste ungido para dar libertad a los cautivos, que fuiste ungido, Señor, para traer vista a los ciegos, para predicar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar el año agradable del Señor ante todo aquel que sabemos que no te conoce. Señor, que cada persona que se relacione con nosotros, aunque sea de una manera efímera, podamos dejarle una semilla de tu palabra, una semilla de vida, que aunque no nos demos cuenta, fructifique. Y aunque no nos demos cuenta, Señor, traiga fruto. En el nombre poderoso de Jesús, recuérdanos para qué veniste a la tierra. Porque al recordarnos para qué veniste a la tierra, Señor, nos recordarás nuestras prioridades, nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra manera de caminar en la tierra. Señor, ministra a cada uno, a cada joven, cada señorita, cada varona que está aquí, cada familia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que los que no vinieron, donde quiera que se encuentren, tu Santo Espíritu, Señor, tenga misericordia y hable a sus corazones y pueda también, Señor, reflexionar acerca de nuestros años y nuestros días. Señor, creemos que al iniciar este nuevo año estamos más cerca del tiempo en el cual tú vendrás por nosotros. Y eso nos llena de gozo, pero nos llena también, Señor, de responsabilidad. No queremos ser parte de esa estadística bíblica, que cuando tú regreses, dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo vuelva, se pregunta el evangelista, ¿hallará fe en la tierra? ¿O la tierra y la iglesia estará llena de religiosidades, de evangelios falsos, sutilmente tergiversado por los hombres? ¿Encontrará a una amada llena de vida, vida del Espíritu, que se parece a Él? ¿O encontrará un cadáver sin vida, pero ricamente religioso? Quieras tú, Señor, tener misericordia de nosotros, y que tu palabra, Señor, nos haga meditar, nos haga tomar decisiones. Son tiempos de decisiones en el Espíritu. Son tiempos de decir, no voy a permitir que nada ni nadie me saque de la ruta. No voy a permitir que nada ni nadie me desanime en el camino. No voy a permitir que nada ni nadie me engañe para no llegar donde tú estás. Yo le voy a pedir que reflexione un momentito más ahí donde está.